Atención a la última hora de la Casa Real, porque la infanta Sofía, coincidiendo con el cumpleaños de Leonor, ha aprovechado para pasar su fin de semana en Madrid. Esto ya lo sabíamos, pero ahora se han filtrado más informaciones, y es que al parecer se fue a cenar con su novio. Y más filtraciones, en este caso de las memorias de Juan Carlos, con nuevos reproches hacia Leticia en lo que tiene que ver la relación con sus nietas, no solo de él, sino también de la reina Sofía, de la abuela. Bueno, vamos a ir por orden. Vamos a empezar un poco con esta noticia que habla de el plan de fin de semana que ha tenido la infanta Sofía en Madrid. Y es que ha cenado con amigos en un restaurante japonés y ha tenido un significativo abrazo que ha despertado todas las especulaciones. Son pocas las ocasiones en las que hemos visto a la infanta Sofía, entre otras cosas porque era menor de edad, fuera de los actos oficiales, y a pesar de la privacidad con la que se protege en este caso desde Zarzuela a las 2, la hija pequeña de los reyes no deja de ser una joven de 18 años y se comporta como tal. Aprovechando que ha tenido una semana de vacaciones en Lisboa, allí estudia el doble grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, pues la infanta Sofía viajó hasta España, estuvo en los premios Princesa de Asturias, celebró el cumpleaños de la Princesa de Asturias y también el de la Reina Sofía. En este contexto, la revista Semana lleva este miércoles en portada una imagen de Sofía en pleno centro de Madrid. La joven lleva ropa casual, charla de manera distendida con una amiga y se dice que en ese lote de fotos viene incluido el que sería su novio. Bueno, yo creo que cualquier chico, cualquier amigo le van a coger en este caso como el novio. En realidad, gente muy jovencita, jóvenes de 18 años que fueron a comer a un restaurante japonés en el centro de Madrid. Y bueno, si se comportó de manera especial con alguien, pues la revista dice que sí, que con uno de los jóvenes con los que compartió su tiempo libre durante el fin de semana sí se mostró algo más cariñosa. Con uno de los chicos se despide con un abrazo. Bueno, es un abrazo, no es un beso de tornillo apasionado. Madre mía, el director de la revista ha preferido dejar en stand-by qué tipo de vínculo tienen, pero vamos, ha insinuado que sí, que es el novio. Vamos a ver si hay alguna fotografía. Pues no hay, no se ha filtrado ni la portada, por lo menos a la hora de grabar este vídeo, y he consultado hasta el propio programa, pero nada, parece que lo quieren dejar un poquito, en este caso, como secreto. Bueno, en cualquier caso, la última información que teníamos, decían algunos medios que Leticia había prohibido a Leonor y a Sofía acudir al cumpleaños de la reina Sofía, que por lo último que se sabe parece que ha hecho un almuerzo familiar, pero no han confirmado ni presencias ni ausencias. En cualquier caso, sí hay más medios que utilizan el grueso calificativo de que están humillando a la reina Sofía, en este caso Leticia, porque ella esperaba reunir a toda su familia en Zarzuela, no solo los nietos, quería sentir a sus hijos, nietos y amigos más cercanos cerca, pero no fue posible. Ni Leonor ni Sofía pudieron asistir por decisión de Leticia, su madre. Las jóvenes solo felicitaron a la abuela de forma breve antes de marcharse. No coincidieron con Elena, ni con Cristina, ni con ninguno de sus primos. Y la reina Sofía pues se quedó así un poco, pues viendo cómo la distancia familiar se hace cada vez más evidente. Hablan de dolor silencioso, que no hubo palabras fuertes ni gritos, y solo un vacío que se notaba en el aire. Madre mía, esto es muy poético también. Dice, otros miembros de la familia hicieron lo posible por levantarle el ánimo. Felipe VI sí estuvo, las otras hijas, Elena y Cristina, y algunos nietos, o sea que en todo caso Leonor y Sofía no fueron solo las ausentes. Entiendo que esto fue el domingo, que fue cuando ocurrió este cumpleaños. Lo del almuerzo familiar parece ser que es un día de estos de diario.
Bueno, siguen insistiendo en lo último de la reina Sofía, que se encuentra mal, tal. Yo me he ido a la revista Hola y he visto un vídeo. Está ella en el Teatro Real. Es un concierto un poco raro porque sale en Alaska, José Merced. Alaska le dedica unas palabras muy bonitas a la reina y todo el público se levanta en este caso a aplaudirle. Yo creo que... a ver, me suena un poco raro esto. Primero que yo aquí no veo a Leticia tomando decisiones. Con la ropa, todo lo que queráis, pero el hecho de que las nietas vayan a ver a la abuela, ya siendo mayores de edad, bueno, entiendo que esta familia es especial, pero vamos, que no hayan ido al cumpleaños no creo que signifique nada en este sentido. Pero hay alguien que ha defendido a la reina Sofía y no ha sido otro que el rey Juan Carlos. Madre mía, más filtraciones de las memorias. Fijaos lo que dice en este caso de la reina Sofía y de Leticia. Dice, de Sofía, de su mujer: hemos capeado juntos acontecimientos políticos, tormentas y noches de angustia y dudas. Nada podrá borrar mis profundos sentimientos hacia mi esposa, Sophie, mi reina, ni siquiera algunas desavenencias. El paso de los años no ha restado ni un ápice a la inmensa gratitud y respeto que siento por ella. Estoy convencido de que tendrá un lugar en la historia contemporánea de España, un lugar muy merecido como el que ella ocupa en mi vida, el lugar más elevado. Iba a leer ya directamente el que ocupa en mi corazón, pero no lo dice, no lo dice. Eso sí, no se podía olvidar, por supuesto, de su nuera, de Leticia. Él sigue con sus ajustes de cuentas y es que le culpa de su nula relación con sus nietas Leonor y Sofía. Y además incluye aquí también a la reina Sofía. Dice que esto viene de antes, no desde que cayera en desgracia por sus escándalos y su exilio en Abu Dhabi. Dice, desafortunadamente nunca he podido salir a solas en Madrid con mis dos nietas, Leonor y Sofía. Mi esposa nunca ha podido recibirlas a solas en Palma, como suele hacer con todos sus demás primos. Aquí lo que está dejando claro es que ni ella ni la reina Sofía han podido disfrutar mucho de sus nietas pequeñas, al contrario que los mayores, los Marichalar y los Urdangarín. Dice, el emérito se refiere a salidas y momentos privados, pero también están las públicas. Dice, no muchas veces se ha visto al abuelo con las nietas el día de la abdicación, aunque sí en el caso de la reina Sofía, a la que contemplamos públicamente con la princesa Leonor y la infanta Sofía en los premios Princesa de Asturias y en las vacaciones en Mallorca. Sin embargo, pues que ahí siempre están acompañadas por sus padres. A ver... Esto se ha dicho siempre, yo creo que en un momento dado, pues sí puede ser. A ver, yo quiero contarlo todo porque es que si no, si contamos solo una parte aquí, pobre abuelo que no ve a sus nietas y tal, este señor le hizo la vida a cuadritos a Leticia durante mucho tiempo. Esta teoría se viene desarrollando desde hace tiempo, el hecho de que Leticia haya utilizado como moneda de cambio, entre comillas, a sus hijas respecto a la relación con los abuelos. Entiendo también que esto ha atropellado un poco por el medio a la reina Sofía, porque yo en ese sentido, sinceramente, no creo ni que Felipe ni que Leticia tengan ninguna reserva respecto a que la abuela viese a los hijos. Lo que pasa es que, claro, la abuela quiere pues los hijos, los nietos, los abuelos, todos juntitos. Y yo creo que cuando empezaron a salir los escándalos, Leticia ahí ya se puso firme, sacó su carácter y es lo que no le sentó bien a este señor. Suena, a ver, lo he leído y me ha sonado un poco raro, luego he pensado, digo, a ver, puede ser normal, pero esto de que el abuelo saque a las dos nietas a solas por Madrid, ¿a dónde las va a llevar? Madre mía, muy fuerte, muy fuerte. Respecto a la relación con la reina Sofía, pues lo hemos visto en imágenes y no creo yo que no sea una relación cercana. Creo que sí, que probablemente no están tan unidas como los otros nietos, pero yo creo que sí, que Leonor y Sofía quieren a su abuela y que Leticia en ese sentido no creo que se haya negado a nada que tenga que ver con la reina Sofía y la relación con sus dos nietas. Lo que pasa es que este señor pues apunta, dispara,
La reina Sofía es imprescindible en mi vida, eso sí, después de muchas. A ver, es que claro, a mí estas memorias creo que me van a indignar un poquito, porque tampoco se puede santificar todo. Ojo, hay un documental que yo además me gustó, sí, pero también lo vi sesgado y lo vi manipulado. Un documental, creo que está en HBO Max, sobre el rey. No me acuerdo ahora mismo el nombre. Tiene ya por lo menos un año. Que salen los audios del rey, salen cositas fuertes que no se han hecho eco los medios de comunicación. Pero también tengo un poco la sensación de que las personas detrás de ese documental, y todos o casi todos los que participan, no creo que sea una simple crítica a Juan Carlos I. Creo que por ahí hay otras cosas. A mí me gustaría, ya que está dando declaraciones a medios franceses y se están filtrando pasajes, que hiciese lo mismo en este caso y respondiese a algunas de las cuestiones que se plantean en ese documental, que van más allá un poco de lo institucional, ¿vale? Va, sí, sobre la vida privada, no es salseo exactamente. Se ven muchas, entre comillas, sinvergonzonerías que habría hecho Juan Carlos I durante y antes de su reinado y después incluso, pero ya digo que yo tengo un poquito de conciencia crítica y creo que ese documental venía bastante sesgado, pero no sé si conoceremos en este caso la opinión de Juan Carlos respecto a esto. La vuestra la podéis dejar aquí abajo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. Uniros al canal de WhatsApp, lo tenéis abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.